Bueno, primero que nada, damos gracias a Dios por el privilegio y su hermosa misericordia en nosotros que nos otorga poder vivir un día más de vida en este mundo, en esta tierra. Y siempre hay motivos para ser agradecidos. Damos gracias al Señor por este espacio que podemos eh, poder compartir la palabra de Dios y difundirla pues a través de los medios digitales y que pueda llegar a los corazones de los oyentes, que puedan analizar y tomar decisiones pues en pro de el beneficio de su vida espiritual. En esta tarde, noche, saludos para todos desde la ciudad de Puerto La Cruz, Venezuela, los hermanos y amigos que no me conocen, pues mi nombre es Jesús Marsella, vivo acá en el oriente del país y damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos otorga de poder conectarnos y compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Voy a detener el video para que la pantalla pueda visualizarse de una manera completa y los textos no puedan ser interrumpidos por la pantalla. Si todo va bien, hermano, y se puede visualizar, me indica para poder proseguir. Y el tema, pues, que vamos a estar compartiendo hoy se titula Respetando nuestra propia conciencia. Es un tema bien interesante que abarca tres lecciones. Hoy vamos a estar abarcando la primera, que nos enseña acerca de un tema que es un poco controversial, pero es de mucho provecho y nos ayuda a despejar muchas dudas. Se refiere pues acerca del cabello y el uso del velo. Entonces, bueno, acerca de la conciencia, el diccionario nos arroja una información bastante comprensible. Dice que es el conocimiento del bien y del mal que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. También se define como el sentido moral o ético propio de una persona. Eso es la conciencia, aquella voz interna que nos habla cuando hemos hecho algo bien o algo malo. Entonces, es aquella voz interna que nos dice, según nuestras acciones, cuando lo hicimos bien o lo hicimos mal. Es nuestro monólogo interior, cuando hablamos con nosotros mismos y esa conciencia, por el conocimiento del bien y el mal, nos dice a nosotros mismos que también, qué tan mal pudimos haber hecho cualquier acción. Entonces, la Biblia nos enseña allí en Mateo 12, desde el verso 34 al 35, en la versión Reina Valera, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Esto es la conciencia, las decisiones internas del individuo para expresar tanto las cosas buenas como las malas. Y es lo que determina qué tan buenas personas o qué tan malas personas podemos ser. Entonces, esta ilustración es muy importante porque nos dice que hay personas buenas y malas, y el bueno de esa conciencia interior del corazón, que es la mente en la Biblia, el corazón
según la Escritura, es el intelecto y la facultad mental de la persona, donde se alojan los sentimientos y las emociones. Es el hombre interior, la conciencia, la mente. Entonces, el hombre bueno saca lo bueno y el hombre malo saca mal, lo malo. Entonces es importante que lo entendamos. La Biblia nos sigue hablando ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 19 al 21. Esta es una versión actual, la palabra de Dios para todos. Dice en este texto, Primera de Juan 3, 19 al 21, así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y que tendremos paz con Dios. Incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. El contexto de este pasaje, mis hermanos, allí en Primera de Juan, el capítulo 3, habla acerca de las buenas acciones y las buenas obras que nosotros tenemos que hacer con nuestros hermanos. Y ese amor genuino y fraterno es lo que caracteriza pues a un hombre bueno, con un corazón bueno y saca cosas buenas. A veces pues hacemos cosas que no son agradables y dice la Escritura que el amor de Dios que nos perfecciona nos da el sentido de seguridad interna en nuestra conciencia. El texto dice que cuando uno sabe que pertenece a la verdad, es decir, a Jesucristo, a su iglesia, a su pueblo, eso nos da paz con Dios. Y el 20 dice, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpable, es decir, que así usted haya hecho algo malo o mal hecho o haya errado el blanco, que significa la palabra pecado, bueno, usted sabe que el amor de Dios es mucho mayor que sus acciones. Dice, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Entonces, es importante porque nuestra conciencia tiene que estar fuertemente unida a la voluntad de Dios con respecto a convertirnos a seguidores fieles de Jesucristo y debemos de hacer un gran esfuerzo, pues, para imitar su vida, para seguir sus pasos, para que nuestra conciencia nos dé esa paz delante de nuestro Dios. Entonces, hermanos, esta serie de 3 lecciones estaba desarrollada acerca de el cabello y el uso del velo como la primera lección y quedaría pendiente 2 clases más acerca de lo que comemos y diferenciatología. Estos temas tienen que ver con la conciencia interna del individuo. La Biblia nos dice allí en Romanos 14, del 1 al 5, la nueva versión internacional, que también es una versión actual, dice este texto, reciba al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga ese asunto de su propio Señor. Y se mantendrá firme, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Es muy importante este pasaje porque nuestra conciencia es aquella que nos dice, nos habla en nuestro interior si realmente estamos firmes y fuertes en la fe, siguiendo los ejemplos apostólicos.
para no tener ese peso en la conciencia de que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hay muchos hermanos que son débiles en la fe y lamentablemente generan controversias y discusiones. Tanto el que está fallando como el que le reclama son débiles en la fe. Hay otros que, bueno, saben que tienen cierta libertad en Cristo y actúan de esa manera, libres. Hay otros que se abstienen porque sienten sentido de culpabilidad en su conciencia. Pero la realidad es que Dios nos ha aceptado, sin importar la condición previa de cómo estábamos antes de haberle conocido y de antes de habernos arrepentido y aceptado el Evangelio y habernos bautizado para el perdón de nuestros pecados. Entonces empieza la carrera y es allí cuando empieza el crecimiento de cada uno de nosotros en nuestra conciencia y en nuestro interior para hacer lo correcto. Pero la madurez espiritual pues nos da cierta libertad porque conocemos cuál es la voluntad de Dios a través del estudio profundo de las Escrituras y tomando la decisión de andar con hermanos maduros y adultos en la fe. Eso nos ayuda bastante a que nuestra conciencia sea fortalecida. Los hermanos en Corinto eran una iglesia con conflictos, con dificultades. El apóstol Pablo, cuando les escribe la primera carta, era una carta donde él siempre le hacía ver a ellos sus faltas. Y la segunda tiene más elogios que la primera. Sin embargo, aquí, aunque en los primeros capítulos él hace una fuerte reprensión a la iglesia, en el capítulo 11, después de hablar de varias doctrinas que son fundamentales para el buen orden dentro de la congregación, aquí encontramos un ejemplo muy importante en el capítulo 11. Desde el verso 2 al 16, dice esta versión, la Reina Valera: les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Es importante que veamos aquí que el apóstol les dice que primero se acuerdan de él y que las instrucciones que él les había dado, ellos las habían retenido, así tal cual como las entregó, es decir, que no fueron alteradas. Pero él hace un punto acá en el 3 y dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí él hace una recordatoria de cuál es el orden bíblico. Y dice, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es como si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Este texto es muy valioso, mis hermanos, porque tiene una conexión importante con el que leímos anteriormente.
Nosotros no somos personas contenciosas, ni tenemos costumbre de estar batallando ni peleando con nuestros hermanos. La palabra que leímos ahí en Romanos 14 dice que hay que recibir al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Nosotros no podemos estar maltratando a los recién llegados a la iglesia. Entonces, en la iglesia de Corinto había muchas deficiencias porque era una iglesia donde había muchas personas que venían de una vida pagana, ajena completamente de lo que es la voluntad de Dios. Y Pablo les hace un recordatorio para no violar la conciencia de los hermanos y de mantener el buen orden según la voluntad de Dios. Entonces, en la actualidad, mis hermanos, este tema ha generado mucha controversia, porque hoy en día vemos que las personas, así como en aquella época, que no conocían a Dios, caminaban y vivían según sus propias conciencias. Hoy en día no es diferente, pero en la iglesia existe un orden. Hoy en día, en la actualidad, muchos cuando llegan a la iglesia y no quieren tomar decisiones favorables pues, y contundentes para su vida, se apegan a este texto que está en primera de Samuel 16:7. Dice que Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, este texto es un arma que utilizan los que no quieren realizar un cambio sincero en sus vidas. Y eso aplica tanto para la mujer como el hombre. Hoy en día vemos en la sociedad que la mujer actual se manifiesta de esta forma. Vemos mujeres que viven tomando decisiones con respecto a su apariencia porque alegan pues que Dios no mira su apariencia sino el corazón. Pero ya hemos comprendido qué es el corazón. Corazón es la fuente del intelecto del ser humano, está en su mente, no es el músculo que bombea sangre. En la Biblia, el corazón es la mente, la fuente del individuo donde se toman las decisiones, se arraigan los pensamientos y las emociones. Es lo que tú eres como persona, lo que tienes en la cabeza. Entonces, hoy en día vemos pues que las mujeres andan así, algunas andan con mucha, digamos, modestia, mientras que otras deciden ser muy extravagantes. Pero sabemos lo que la Biblia dice. Entonces hay dos extremos. Hay unas que, bueno, que se tapan y se visten con mucha tela, mientras que otras no quieren hacerlo. En los hombres no es distinto, mis hermanos. El hombre también está sumergido en ese error. Es lamentable, pero es una realidad. Entonces, eh, como dice el dicho, pues entre gustos y colores hay muchos sabores. Y las personas que no conocen a Dios, que no quieren conocer a Dios, andan según su libre conciencia, no sintiendo ningún tipo de culpabilidad en su conciencia, porque viven en una mente depravada, completamente ajena a la voluntad de Dios. Tanto los hombres como las mujeres se ven, pues, envueltos en esta situación. Pero el apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia allí en Corinto, recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo era un hombre que venía de una formación a los pies del palier y él era judío, era una persona con disciplina. Y cuando él empezó a enseñar a la iglesia en Corinto, sabiendo que la hermandad, por decirlo así, recién nacida en aquella época, tenía muchas deficiencias y él no podía eh, sacar de lo que es la vida piadosa al mensaje cristiano y que encajara perfectamente
con el buen vivir dentro de la sociedad. Pablo estaba promoviendo entre los cristianos una práctica moral relacionada con el atavío adecuado. Los valores básicos representados por cubrirse la cabeza eran compatibles con el mensaje cristiano, y rechazar esa práctica podía haber traído descrédito a la iglesia. La sabia forma de enseñar de Pablo se enfocaba en continuar haciendo lo que era practicado por las mujeres creyentes antes de llegar a ser cristianos, siempre y cuando no se violara la palabra de Dios, para demostrar que el cristianismo apoya los valores morales elevados de la sociedad y no la corrupción moral. Entonces, cuando nosotros analizamos ese texto, el texto allí en 1 Corintios 11:5, el texto interlineal griego nos habla acerca de la esencia natural del texto, nos habla acerca de un asunto de autoridad, y un orden específico que ha establecido Dios. Entonces, cuando nosotros escudriñamos el texto, transliterándolo, sacándolo de la esencia del griego al español, el texto nos arroja esta información. Que, dice que la mujer que no se cubre está poniendo a vergüenza a él, que es la cabeza de ella, es decir, el hombre. Entonces, la mujer genera una vergüenza para el hombre porque había un orden específico. La mujer debía demostrar señal de autoridad porque había un hombre en su vida. Las mujeres casadas tenían que cubrirse por respeto a quien es su cabeza, es decir, el hombre. Y si no lo hacía, era señal de rebeldía y era lo mismo como que si se hubiese rapado. Entonces, traduciéndolo a la actualidad, el texto de la traducción actual dice, si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto al hombre. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza. Entonces, mis hermanos, no hay nada más vergonzoso para una mujer que le rapen la cabeza. Así como vimos en las imágenes que hay mujeres que gastan muchísimo dinero para mantener una cabellera hermosa, un cabello precioso, y eso es uno de los atractivos que a nosotros los hombres nos cautivan más en una mujer, un cabello agradable, limpio, aseado, arreglado. Eso para una mujer es muy honroso. Y cuando la mujer se descubría la cabeza en aquel entonces, era como que si se estuviera promoviendo o exhibiendo para ser elogiada por otro hombre que no fuese su esposo o su marido. Era un asunto de respeto y de mantener el orden de la autoridad en ella, que en este caso pues es el hombre. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, no hay nada más vergonzoso para una mujer que le rapen la cabeza. Cuando a una mujer le rapan la cabeza, eso tiene muchos significados. Entonces, el adulterio es uno de ellos. En la República Dominicana sucedió algo bastante contundente. Y allí en ese país, según las leyes, ¿verdad? Ocurrió algo bastante impactante, impresionante. A un hombre lo condenaron a 20 años de prisión porque obligó a cortarse el cabello a su mujer porque la sorprendió en adulterio. Entonces, lamentablemente, en este país, según las leyes de los hombres, el adulterio dejó de ser un delito, una falta, para convertirse en un deleite. Porque allí los profesionales del derecho, pues, así como pensaron que fue un exceso condenar a un hombre a 20 años de prisión
porque obligó a su pareja a cortarse el cabello, a raparse la cabeza y luego poner el video en las redes sociales. Vieron que fue algo muy cruel para él. Los abogados también admiten que la infidelidad no está prohibida en la República Dominicana. Entonces, así está de mal las leyes en nuestra sociedad. Ahora, lo más triste de todo esto es que mientras algunas mujeres son víctimas de esta situación tan vergonzosa para ellas, otras lo hacen con mucho placer por las modas. Hoy en día hay mujeres que se rapan la cabeza sin ningún tipo de vergüenza. Ahora bien, eso sucedió allá en la República Dominicana, pero en otras partes del mundo también ocurre. Acá, en nuestro país, en Venezuela, también sucedió una situación similar a una joven que era influencer en las redes sociales. La agarraron, la secuestraron, la maltrataron físicamente, la golpearon, le raparon el cabello y lamentablemente, pues, estas personas fueron sorprendidas por la justicia y hoy en día también, pues, están privados de libertad. Entonces, estas cosas suceden para avergonzar a la gente. No hay nada más vergonzoso para una mujer que le hagan esto. Pobrecita. Esto sucedió en el estado Falcón, aquí en Venezuela, en nuestro país, Venezuela. Entonces, desde tiempos muy antiguos, el raparse la cabeza tenía significados. En el hombre también puede llegar a ser degradante, aunque nosotros los caballeros no tenemos tanto problema, como ese abogado que salía allí en la imagen, que no tenía cabello, y muchos de nuestros hermanos en Cristo no tienen cabello, y muchos han ido perdiendo el cabello por la calvicie y no tienen problema alguno en raparse la cabeza por cuestiones naturales. Pues en la antigüedad el raparse la cabeza también podía generar vergüenza, tenía muchas implicaciones, tanto culturales, higiénicas, como también morales. Lamentablemente, pues, para un hombre, el raparle la cabeza en contra de su voluntad podía traer humillación a su vida, como está allí un ejemplo en Primera de Crónicas 19:4, donde algunos soldados, representantes del ejército del rey David, los agarraron y los raparon y le cortaron la ropa mostrando sus genitales. Eso fue muy vergonzoso para ellos y lo dejaron en libertad. Imagínense ustedes que a un hombre le hagan tal cosa. Así como a esta chica, pues le hicieron eso, para un hombre también puede representar una gran vergüenza. El raparse la cabeza también puede representar tristeza o contrición de espíritu. En Job capítulo 1, verso 20, está el ejemplo. Job estaba tan cargado de emociones que hizo eso. También para una conspiración en contra del voto de un nazareno, como vemos el caso de Sansón, allí en Jueces 16:19. También para adaptarse a una nueva costumbre, como aparece en Génesis 41:14, y por causa de un voto o una promesa, espiritualmente hablando, así como en Hechos 21:24. Entonces, los egipcios tenían esa costumbre, pero los nazareos no. Por ley de Dios, no podían raparse la cabeza. Ahora, cuando analizamos la historia, hay un acontecimiento bien interesante que sucedió en el pasado. Hubo un rey que tomó la decisión, según su conciencia, según lo que había en su mente, modificó las leyes a su conveniencia, así como muchos modifican lo que Dios dice, como el ejemplo bíblico que pusimos, donde muchos se apegan a que Dios no mira la apariencia, sino el corazón, para justificar sus malas decisiones según su mala conciencia o su mal corazón. Pues eso siempre sucede, siempre ha sucedido. Por ejemplo, Justiniano primero, el Grande, eh, hizo algo que según su conciencia le permitió. Entonces, durante su reinado,
Él buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano del Occidente, y Teodora fue una emperatriz, la esposa de Justiniano I. Ahora bien, ¿qué hizo este hombre? Este hombre con su poder y su autoridad modificó las leyes para su conveniencia. Esta mujer era una mujer muy importante en la vida de este hombre porque tenía una poderosa influencia, llegó a ser una emperatriz poderosa que gobernaba al lado de Justiniano I. Era su corregente, era la que estaba más cercana a él, la persona con mayor confianza. Ahora, ¿qué él hizo para poder tenerla por esposa? Bueno, según la historia se dice que Teodora había tenido un pasado de dudosa reputación y que por ello Justiniano habría abolido el requisito de la dignidad dudosa para poder casarse con ella. Es decir, que este hombre, con todo el poder que tenía para poder tenerla, modificó las leyes. Ahora, dentro de esas modificaciones respecto a este hombre, Justiniano, reemplazó la pena de muerte por la reclusión de la mujer en, en un monasterio, de donde podía salir en caso del perdón del marido, pero a cabo de 2 años. Ahora, a estas mujeres le rapaban la cabeza por motivos de vergüenza. El código justiniano también mandaba pues a que se le rapara la cabeza a estas mujeres que eran sorprendidas en adulterio. Ahí está la referencia. Entonces, es importante que nosotros meditemos en esto. A través de la historia podemos ver las costumbres del primer siglo. El historiador romano Plutarco, en los tiempos del Nuevo Testamento, dice que las mujeres griegas y romanas, las mujeres honrosas, llevaban un velo en público y aparecer sin el velo era un acto de arrogancia o peor, era considerado una falta de respeto grave. Eso es lo que dice la historia. También el erudito, el doctor A.T. Robertson, un erudito en el idioma griego, en la historia de las costumbres del tiempo del primer siglo, también describe, dice que es conocido que entre los griegos las prostitutas eran numerosas allí en Corinto. Andaban sin velo. También es cierto que las esclavas eran rapadas, así como también las adúlteras. Entonces, por eso era un motivo de vergüenza para las mujeres en la iglesia presentarse sin el velo puesto. Y es por eso que Pablo mantiene el orden con respecto a la iglesia, para que las mujeres no se confundieran, para mantener el buen orden, porque era una mezcolanza de culturas. Se dice que Corinto era una iglesia con muchos problemas porque era una ciudad portuaria, una ciudad portuaria donde había muchos extranjeros, una mezcla muy alterna de culturas y de personas con distintas formas de pensamiento. Entonces es importante que lo entendamos. Ahora, en Antiguo Testamento, en la antigüedad, allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, del 10 al 14, dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, Jehová tu Dios los entregar en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres de entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y serás su marido y ella será tu mujer y así no te agrade. Y si no te agrade, dice acá, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Dios es el que escribió esto por medio de Moisés y establece un orden. La mujer
iba a pasar un proceso de vergüenza y de luto. Luego iba a ocupar el puesto de mujer. Y si el hombre, por la dureza de su corazón, la iba a despachar de casa, pues no la iba a poder tomar como mercancía porque ella era esclava, tomada de un cautiverio como botín de guerra. No, no. Dios dice que no se podía hacer tal abominación. Tenía que dejarla en libertad porque ya no era esclava, sino mujer. Entonces, Dios en su buen orden siempre ha puesto en orden todas las cosas. A veces somos nosotros los que no entendemos, por eso es importante acudir a la historia bíblica. Entonces, mis hermanos, muy importante, muy importante. Las costumbres en el primer siglo son dignas de estudiar, dignas de hacer referencias de ella. Las mujeres de Corinto ya usaban el velo como señal de sumisión a su esposo y pureza de vida. Según sus costumbres, una mujer no era fiel a su esposo. Si no era fiel, tenían que raparle la cabeza. Tenían que raparle la cabeza porque era lo que se hacía. El apóstol Pablo enseña que para ella el no llevar el velo representaba lo mismo que tener el cabello rapado. Representaba una falta de respeto y de infidelidad a su esposo y no era aceptable para una cristiana. Entonces, hoy en día, mis hermanos, hoy en día, lamentablemente, esto es un motivo de controversia, porque hay mujeres que piensan que hoy en día se tiene que también usar el velo y que creen que les va a dar más santidad por hacerlo, pero no es así. Entonces tenemos que entender que estas instrucciones están basadas en las costumbres sociales que ya se encontraban en esa zona del mundo antiguo. Antes de que llegara la iglesia, ya las mujeres que eran mujeres piadosas, mujeres de buena familia, que eran fieles y de respeto, ya tenían esta práctica o esta costumbre. Entonces, hoy en día, hay mucha confusión con respecto a esto. Esto era un principio que habría de ser confirmado, mas no establecido por las enseñanzas de Cristo. Es decir, que ya esa práctica se venía realizando y la iglesia no llegó para cambiarla. No, pero se mantenía el buen orden, porque si llegaba una prostituta o una mujer adúltera que había sido rapada, inmediatamente había que cubrirle la cabeza para tapar su vergüenza y mantener el buen orden dentro de la iglesia. Debemos de entenderlo de esa manera, mis hermanos. Pero hoy en día la mujer no está obligada a llevar un velo en su cabeza por el hecho de ser cristiana, como muchos hoy en día enseñan y argumentan malinterpretando la palabra de Dios. En el movimiento sectario de los pentecostales, esta costumbre está muy arraigada. Entonces, nosotros, para saber si está bien lo que hacemos, tenemos que filtrar nuestras formas de creencia y nuestra propia conciencia, porque podemos estar teniendo una mala conciencia con respecto a la voluntad de Dios. Entonces, es la fe la que nos lleva a establecer los límites. Es la fe el filtro de nuestras ideas y nuestra regla de conducta. Entonces, fíjense, ahí en la segunda carta, en el capítulo 13, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el verso 5 al 14, hay que hacernos un autoexamen. Dice acá en el 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conocéis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles
y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, está bastante claro el texto. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y evaluar nuestra fe, a ver si estamos haciendo las cosas bien. Porque el apóstol Pablo habla claramente acá que no tenemos que hacer nada mal, que tenemos que considerar a los hermanos de vivir en paz para que Dios esté con nosotros. Tenemos que hacernos un autoanálisis. Entonces, para los que persisten en que el velo es como una herramienta de santidad, pues la Biblia nos muestra muchos ejemplos acerca de los diferentes significados del velo. Hoy en día, pues, hay religiones que obligan a que las mujeres lleven un velo eh, eh, como atuendo, como señal, como instrumento de vestimenta. Pero fíjense que la Biblia nos habla eh, en Génesis 24:65, la nueva versión internacional. Dice allí Génesis 24:65, y preguntó al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces, este pasaje es muy bonito porque esta joven que era soltera, no tenía marido, estaba allí eh, siendo visitada. eh, Abraham lo manda para que fuese dentro de sus parientes a buscar esposa para su hijo. Entonces, cuando no escudriñamos la escritura, nos podemos perder algo tan bello como esto. Muchos ignoran que Rebeca andaba sin velo delante del criado de Abraham, porque él no era su esposo, y de los hombres que él traía bajo su mando, según el verso 32. Ahora bien, Rebeca solo se vino a poner el velo cuando vio que Isaac, su futuro esposo, venía a encontrarse con ella. Si Rebeca hubiese usado siempre el velo, no se lo hubiera tenido que poner cuando el criado de Abraham le dijo que era su señor el que venía hacia ella. Entonces vemos este ejemplo que no era obligatorio que las mujeres tuvieran un velo siempre puesto encima. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le había respondido: este es mi señor. Y ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces, en este pasaje vemos al velo como una señal de modestia, de reverencia, de respeto, de integridad. Entonces, es importante que tomemos en cuenta estos ejemplos. Otro ejemplo importante, según la Biblia: el velo no te hace más santo, no te hace más santa. El velo también, según la Biblia, es una señal de prostitución. Sí, me escuchó bien. En Génesis 38:14 al 15 dice el pasaje: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro.
Entonces muchos ignoran que según la misma Biblia, las costumbres del uso del velo para cubrirse su rostro también era una señal de una mujer ramera o prostituta. Sí, sí, así mismo. Así que ese argumento de que para andar en santidad y orden hay que, por obligación, ponerse un velo, cae por el suelo y no se sostiene según este pasaje. Es importante que se entienda que esto es una herramienta para ayudar a todas estas personas que están muy confundidas. Otro ejemplo, el velo para rituales de magia. Sí, me escuchó bien. Mire lo que la Biblia dice ahí en Ezequiel 13, del 17 al 21. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizas contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis a las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestras manos y sabréis que yo soy Jehová, dice el Señor. Entonces muchos ignoran que algunas mujeres de Israel vistieron un largo velo durante ritos de magia o de adivinación. Sí, me escuchó bien, el velo también lo usaban las brujas. Y es de aquí, de este pasaje, de donde sale la idea de que las brujas vuelan. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos un pedazo de tela en tu cabeza, hermosa mujer, no te hace más santa. Según los pasajes bíblicos, también tienen otras aplicaciones. Entonces, otro ejemplo, el velo como un adorno de bodas. La escritura dice allí en Cantares 4, del 1 al 3, el 4, 1 y 3, la palabra de Dios para todos dice, qué bella eres, amada mía, eres realmente muy hermosa. Tus ojos parecen dos palomas detrás de tu velo, tu cabello es largo y ondulado, cae como un rebaño de cabras que baja por los montes de Galán. Tus labios y tu boca son hermosos como una cinta escarlata, tus mejillas bajo tu velo parecen cortes de granada. Muchos ignoran que la verdadera belleza no está en lo que ven los ojos de manera superficial. Fíjense que una novia está cubierta con un velo, pero el novio muy enamorado le exclama con aquella ternura, qué hermosura eres, qué hermosa eres, amada mía. Y él pone el ejemplo. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Entonces muchos ignoran esta gran verdad. La palabra dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3 verso 4 dice que la verdadera belleza está internamente, en el interno del corazón de la mujer. Recuerde qué es lo que significa corazón. Corazón es el intelecto, las emociones, el interior, lo que eres como persona. Ahora lo define como el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es decir, que la verdadera belleza es lo que tienes por dentro, que tu conciencia esté aprobada delante de Dios, en sujeción, en santidad.
Entonces, el velo como señal de tristeza, también la Biblia lo dice ahí en 2 Samuel 15:30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. El velo también representaba dolor en el corazón, el duelo interno. Muchos ignoran que el verdadero sufrimiento se lleva en el interior y que un trozo de tela sobre la cabeza no alivia el dolor o el sufrimiento, solamente es un símbolo. Salmos 147:3 y Proverbios 17:22 quedan allí para que usted lo pueda leer luego. Por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero es importante que veamos las diferentes aplicaciones. El velo también como señal de santidad. Es allí donde muchos están equivocados. La Biblia dice en Éxodo 34:35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, el velo era un filtro para que los hijos de Israel no quedaran impresionados, no quedaran ciegos del resplandor del rostro de Moisés. Entonces, muchos ignoran que Moisés tuvo que usar un velo como un filtro para la luz resplandeciente cuando iba a hablarles al pueblo, para protección de ellos mismos, para no ser dañados por el resplandor de la gloria de su rostro. Cuando usted lee 2 Corintios capítulo 3 verso 13, se va a dar cuenta de este texto que tiene esa implicación directa. Entonces, mis hermanos, ya para concluir, la palabra de Dios nos enseña a respetar nuestra propia conciencia. Usted no puede ser confundida, mi amada hermana. No se deje confundir. Ni los varones de la iglesia tampoco se deben de dejar confundir con este tema. Nosotros tenemos que entender y hemos podido evaluar a la luz de las escrituras la realidad de una sociedad que está muy sumergida en lo superficial. La gente quiere vivir según sus propias conciencias, libres y completamente ajenas a una vida piadosa. En Efesios 2, del 12 al 13, lamentablemente, pues la Biblia habla de que este tipo de personas que no conocen a Dios, cada día mueren sin esperanza y sin Dios en el mundo. También la Biblia en Efesios 4:14 nos muestra que los religiosos y los carismáticos, y aún algunos cristianos en la actualidad, están confundidos por el engaño. Efesios 4, del 1 al 7, podemos comprender que nosotros como cristianos verdaderos debemos de soportar a los más débiles y procurar la unidad. Debemos de sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y ahí en el verso 12 al 13 dice que los maestros debemos de enseñar lo correcto y tener paciencia para esperar los buenos frutos en nuestros hermanos. Así que, hermanos, en esto se nos va la vida y debemos de procurar seguir siempre adelante. Entonces, ahí en el verso 17 al 21, que todos estamos llamados a no andar en la vanidad de nuestra mente, de la mente humana, sino vivir la nueva vida en Jesucristo. Allí, mis hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Nosotros, pues, tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantenernos libres del engaño, libres del pecado, libres del error y poder tener paciencia para sobrellevar las cargas los unos con los otros. Gracias por su atención, mis hermanos, y que Dios me los bendiga.